buenas tardes a todos, a todas los que nos acompañan en la sede universitaria Ciudad de Alicante, tanto a los que estáis acompañándonos aquí presencialmente como a los que nos seguís a través del canal de YouTube de la universidad. En nombre de Jorge Olcina, director de esta sede, que tenemos aquí en primera fila, y en el mío propio, como directora del Centro de Estudios Literarios Iberoamericanos, Mario Benedetti, les doy la bienvenida a este acto, que para nosotros es especialmente significativo, porque con él clausuramos, por una parte, el primer seminario El oficio de escribir, relaciones entre periodismo y literatura en el ámbito iberoamericano, que hemos estado desarrollando durante estos 2 días en colaboración con la Universidad Miguel Hernández y concretamente en codirección con el escritor y profesor José Luis Ferris, que tengo aquí. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias, Joaquín, por toda la tarea que habéis llevado y que ha hecho posible este seminario. Mónica, no sé dónde andas, pero gracias. Esa sería era uno de los objetivos de esta conferencia. Pero también es un acto que nos permite homenajear a nuestro querido Mario Benedetti, porque esta es la semana en la que conmemoramos su fallecimiento, el 17 de mayo de 2009. Así que bueno, para cubrir esos 2 objetivos no podríamos contar con una figura mejor que la del periodista, editor, novelista Juan Cruz, a quien ustedes conocen sobradamente y de cuya amplísima trayectoria en la vida cultural de nuestro país yo solamente voy a recordar unos muy breves datos. Nacido en Puerto de la Cruz en el 48, Juan Cruz comenzó a escribir en prensa con tan solo 13 años. Estudió periodismo e historia en la Universidad de La Laguna y fue uno de los fundadores del diario El País, donde ejerció tareas tan diversas como corresponsal en Londres, jefe de opinión, redactor jefe de cultura o adjunto a la dirección. Ha sido galardonado, entre otros, con el Premio de Honor de la Asociación de la Prensa de Madrid y en 2012 obtuvo el Premio Nacional de Periodismo Cultural del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Actualmente es adjunto a la presidencia del Grupo Prensa Ibérica, al que pertenece el diario Información de nuestra ciudad, nuestra provincia. Su pasión por el periodismo y por la edición se refleja en títulos como Una memoria del país, La vida en una redacción, Periodismo, vale la pena vivir para este oficio, Un oficio de locos, Editores fundamentales, Especies en extinción, Memorias de un periodista que fue editor, Toda la vida preguntando o Un golpe de vida. Pero Juan Cruz tiene también otra gran pasión, y no me refiero al fútbol, que también, sino a la narrativa, y de ahí esa invitación especial, a la que lleva dedicándose desde 1972, que es la fecha en la que publica Crónica de la nada hecha pedazos, que fue premio Benito Pérez Armas de ese mismo año. A esa novela le han seguido numerosos títulos, entre los que podríamos recordar El sueño de Oslo, El niño descalzo o la última novela, 1200 pasos. Como ven, Juan Cruz es el autor ideal para clausurar nuestro seminario sobre periodismo y literatura, pero lo es también para hacerlo refiriéndose a nuestro querido Mario Benedetti, autor con quien mantuvo una estrecha amistad de décadas y sobre el que ha escrito y charlado en numerosas ocasiones. Afortunadamente, Cruz ya nos ha hablado en Alicante de la escritura y la personalidad de Benedetti, pero hoy queremos que se centre precisamente en esa labor periodística, y para dialogar con él sobre este tema hemos elegido a las catedráticas de literatura hispanoamericana de la Universidad de Alicante, Carmen Alemán y Eva Valero, 2 excelentes conocedoras de la obra del autor uruguayo, que, como ustedes saben, han sido además mis predecesoras durante bastantes años cada una en la dirección del CEMAP. Muchísimas gracias, queridos Juan, Carmen, Eva, por compartir hoy con el público universitario y con el público general llegado de distintos puntos de la provincia vuestros conocimientos, vuestra experiencia en torno a la vida, la obra y el legado de Mario Benedetti, narrador y periodista. Yo me voy con el público y os dejo en diálogo. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí y a los que nos ven desde el otro lado de la pantalla también. En realidad, Eva Valero y yo venimos de moderadoras, eso es lo que pone el papel,
pero lo que venimos es a que nos saquen fotos con Juan Cruz. Esa es la realidad, ¿no? Porque ¿cómo se puede entrevistar a alguien que ha dedicado tantísimos años al periodismo, que ha entrevistado a cientos y cientos de escritores? O sea, qué preguntarle, por dónde empezar y qué hacer. Y en el caso concreto, ¿no?, el cariño que me consta que siempre le tuvo Mario Benedetti, ¿no? Lo tenía como un amigo entrañable, como un amigo, porque Benedetti conocía muchísima gente, ¿no? Pero Juan Cruz le tenía un cariño especial y creo que también Juan Cruz siempre se lo tuvo. Era algo como mutuo, como miradas que se encuentran y se reconocen de alguna manera. Por lo tanto, es un gusto tener de nuevo a Juan Cruz, que siempre es muy generoso con el Centro Benedetti, es muy generoso con nuestra universidad, porque a poco que le digamos que venga para acá, iba a decir aquello de si tú me dices ven lo dejo todo, creo que no es tanto, pero sí que quiero agradecer sobre todo la generosidad y siempre que está el nombre de Mario Benedetti de por medio, Juan Cruz sé que hace casi lo imposible para estar aquí. Y en esta ocasión, una vez más, lo ha hecho también porque creo que viene de un viaje transatlántico, acaba de llegar y se ha venido a Alicante, cosa que le agradecemos doblemente. De manera que, bueno, yo quería decir unas palabras de introducción y después aquí la otra directora del Benedetti. Es que estamos aquí todos los benedettianos y aparte todos los director, el primer director, la segunda directora, la tercera directora, la cuarta directora. La línea de sucesión está garantizada. Bueno, muy buenas tardes. Yo quiero sumarme también a este agradecimiento tan especial que hace Carmen a Juan Cruz. Para mí y para todos los que estamos aquí, pues es una alegría inmensa, Juan, tenerte aquí de nuevo. Son varias las veces que has venido, además en fechas muy señaladas, cuando también celebramos el centenario en el 19, y siempre Juan nos ha dicho que sí. Y eso es algo muy, muy de agradecer y muestra ese cariño tan especial que le tuvo a Benedetti. Y que, bueno, está plasmado en muchísimos textos. Por ejemplo, en este libro que ha citado Beatriz, Especies en extinción, está este capítulo tan bonito que se titula Las gafas de Benedetti, que muchas veces nos has contado. Y bueno, yo estaba muy feliz hoy de venir aquí a verte, porque siempre te veo en el 24 horas en la tertulia por la noche y me encanta verte. Ese no eres tú. Me encanta verte en persona. Y bueno, un poco para introducir el tema, Juan, estaba leyendo yo estos días que hay miles de artículos de Benedetti en prensa, que es la otra gran faceta que desarrolló a lo largo de toda su vida, desde el Uruguay en el semanario Marcha hasta el País, y publicó en todos los países en los que estuvo exiliado, colaboró en muchísimos medios de prensa. En el 2019, precisamente, la agencia EFE estuvo publicando semanalmente un artículo de Benedetti para rememorar al Benedetti periodista, y existe también ese libro compilación que se titula Articulario, Desexilio y Perplejidades, Reflexiones desde el Sur, empieza el título, que forma parte de la colección de textos periodísticos de autores literarios, de escritores, El viaje interior que desarrolló la editorial El País Aguilar. Fui yo el que hice eso. Mira, fíjate. Pues ahora fíjate, pues ahora nos puedes hablar ya directamente de por qué ese dato yo no lo tenía. Nos puedes hablar directamente, si quieres, de esa aventura que iniciaste y que me estás diciendo que Benedetti la inauguró. Bueno, buenas tardes y gracias por creer que yo puedo saber algo distinto o mejor que quienes aquí saben tanto de Mario Benedetti. Aquí está primero tú, que eres el que lo hizo alicantino, me parece a mí, y luego estas alicantinas que lo hicieron feliz. Casi todo lo que yo hice en un tiempo de mi vida era por tener contento a Benedetti, porque Benedetti era una persona que tenía miedo de los hombres,
de los seres humanos, porque había sido expulsado de varios lugares. Y esa expulsión lo hizo desconfiado de la humanidad entera. Fue a Argentina, fue a Perú, fue a Cuba, fue a Mallorca, fue a Madrid. Al mediodía, él era desconfiado de que le dieran una comida que no había pedido, que se equivocaran de pescado, que hubiera una conspiración en la cocina para hacerlo a él infeliz. Y yo me dedicaba todo el tiempo a convencerlo de que no, de que él era muy querido. Entonces, él estaba enfadado con el periódico El País, porque una vez había aceptado un artículo de Juan Goytisolo en el que él no salía bien parado, hasta que yo le fui convenciendo de que eso no era culpa del País, sino del escritor que había escrito ese artículo. Pero él no entendía que eso no fuera también culpa del País. Luego pasó con Vargas Llosa lo mismo, porque Vargas Llosa escribió un artículo en el que lateralmente se refería a Benedetti y le hacía levemente un reproche. Pero yo un día le dije, Mario Vargas Llosa, además de tu tocayo, también ha escrito cosas buenas de ti. Mira lo que ha escrito y mira lo que ha escrito. Y esta tarde presenta con Jorge Valdano un libro sobre fútbol, donde se habla muy bien de ti y Jorge Valdano te quiere. Y entonces Mario me hizo caso y vino conmigo al acto, que era en una empresa de seguros, cerca del hotel más rico entonces de Madrid, el Hotel Villamagna. Y allí fue Mario y se sentó en la primera fila conmigo, porque yo dejé que Valdano y Vargas Llosa hablaran. Y entonces como los dos hablaron muy bien de Benedetti, y entonces Benedetti se reconcilió con Mario y fue feliz con Valdano y hablaron de fútbol. Entonces yo casi todo lo que pude lo hice para ver feliz a Benedetti. Pero a lo largo de mi vida también hubo otras cosas. Yo le iba a ver por la tarde a su casa, cuando poca gente lo iba a ver, por lo que fuera, porque estaban ocupados, porque estaban haciendo otra cosa. Pero para mí era, si él me decía, ven, eso que tú decías antes, yo lo hacía. Y lo invitaba a comer cada 15 días, a no ser que él mostrara interés por encontrarme antes. Y entonces yo iba por la tarde a la casa y hablábamos. A veces yo lo entrevistaba porque sí, porque a él le gustaba ser entrevistado y decir cosas. Y siempre decía cosas interesantes. A veces me llevaba al cuarto donde escribía y me enseñaba lo más reciente. Y me contaba cosas que se decían de mí en la prensa. Una vez me llamó para decirme, ¿qué le ha hecho usted a Prieto? Prieto era Martín Prieto, que había escrito un artículo contra mí terrible en el periódico El Mundo, que él entonces hacía una serie contra nosotros, contra todos los que habíamos sido del país. Él había sido del país. ¿Qué le hizo usted a Prieto? Y entonces lo invité a comer para explicarle que yo no le había hecho nada a Prieto. Y comimos con una chica guapísima, entonces más guapa todavía, Marta Robles. Y ahí estuvimos hablando y hablando y hablando. Nuestra vida era hablar, y yo iba a escucharle hablar. Cuando su mujer se puso enferma, ellos decidieron, ellos no, la pobre ya no podía decidir, pero él decidió volver
a Montevideo. Y entonces yo, con la secretaria que yo tenía entonces, que tú la conociste, me parece, Marta Donada, que ahora vive aquí en Valencia, y que quería mucho a Benedetti, hacía todo lo que Benedetti le pedía. Y yo le ayudé con el viaje, a preparar el viaje. Y entonces fuimos a la casa a recoger sus cosas. Y la mujer se había perdido y no regresaba a la casa. Y él estaba muy apurado. Y yo también, pero siempre que hay alguien apurado, yo suelo mostrar que no estoy apurado. Y entonces Mario dice, bueno, pues habrá que abrir la puerta y entrar y recoger las maletas, a ver cuándo llega Luz. Y entonces las maletas estaban dentro de la casa y Luz tenía las llaves y no encontrábamos a Luz. Y Mario daba vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, muy nervioso, hasta que finalmente apareció Luz, que obviamente no sabía que tenía las maletas, ni que tenía las llaves. Luz no sabía nada y no le podíamos decir nada. Entonces, esa costumbre de Mario de culpar, por ejemplo, a los periódicos, a los articulistas de los periódicos, a los que no éramos capaces en la editorial de ayudarle en un momento determinado de su vida o lo que fuera, ahí no tenía a nadie a quien reprochar, porque la pobre Luz no estaba, sino que estaba a su manera. Entonces, agarramos las maletas y nos fuimos al aeropuerto. Parecía el último día de Benedetti en la tierra y de Luz en la tierra, porque había como un desistimiento de Mario. Él no iba a Uruguay de nuevo. Era como si fuera por última vez a Uruguay. Iba como a que su mujer se despidiera de Uruguay. Yo había estado con él algunas veces en Uruguay, una vez con Pérez Reverte, una anécdota que luego ustedes me tienen que recordar, bajo el lema dulce de batata, pero ahora todavía no. Entonces lo dejamos. Nosotros sabíamos el drama que suponía ese viaje. Nosotros sabíamos el drama en el que vivía Mario Benedetti, la enorme soledad. Pero él tenía contra esa soledad un acicate, que es que al otro lado del océano, en Uruguay, estaba su hermano. Y estaba el paisaje. Y también la posibilidad de que allí Luz recobrara la luz. Hay una canción de un gran poeta argentino que me recuerda a ese momento de Benedetti y el momento posterior, cuando ya le fui a ver en otra ocasión. Se me está haciendo la noche en la mitad de la tarde. No quiero volverme sombra, quiero ser luz y quedarme. No sé qué dicha busqué, qué quimera, qué noche me quitó el sueño, qué día la primavera. Recuerdo esos versos porque, hablando de Benedetti, todo me recuerda episodios tristes que yo recuerdo de poetas igualmente desasistidos del cono sur de América. Esta mañana, cuando yo estaba pensando qué decir e incluso qué escribir para tener presente a Benedetti, escribí en mi libreta, la que traje, esto: me da tanta pena hablar de Mario. Es tan importante para mí la pena de Mario en ese momento. Al cabo de un tiempo
yo supe que estaba peor, Luz. Y le dije, voy a verte. ¿Y para qué vienes a verme si ya sabes cómo están aquí las cosas? Y entonces yo me empeñé en mentirle. Y le dije, voy a hacerte una entrevista. Como soy entrevistador, la gente cree que es verdad. Y a veces yo he entrevistado a personas que generalmente ya han sido entrevistadas. Este cuaderno que yo quiero regalar a la entidad que ahora preside Beatriz y que está en mi casa y donde hay un montón de recuerdos y palabras. Todo esto son palabras con o sobre Benedetti, entrevistas que le hice en todas partes y a todas horas. En Tenerife lo hice hablar en una iglesia que ya estaba descatalogada como iglesia. Él se enfadaba mucho porque donde quiera que le llevaras, él temía que la gente le pusiera en lugar de pescado, ¿cómo es lo que llevan los pescados dentro? Escamas de pescado o espinas. Él odiaba las espinas. Y yo le decía, no, Mario, no, la gente te quita las espinas una a una. Él tenía miedo a las espinas y al asma. Y como no compartíamos iguales enemigos, pues yo procuraba, pero hubo una espina en Adeje y él le echaba la culpa a Dios o a la iglesia y a mí. Una vez pidió café en un lago del hotel y el café tardaba muchísimo en llegar desde el otro lado del hotel. Y entonces él atribuía eso a la maldad humana, que hacía que el café le llegara tarde. Bueno, pues yo le convencí que yo iba a Montevideo a entrevistarle. En el plazo ese murió Luz. Murió Luz. Eso fue un drama enorme, porque hasta entonces el hermano vivía con él, y vivía con él, y a duras penas se llevaban entonces la mujer de su hermano y él. Y la casa era, como dicen allá, un quilombo. Era muy difícil. Pero yo mantuve que iba a verle y le fui a ver. Y lo senté delante de mí. Él siempre tenía, igual que a lo mejor era la misma, una chaise longue, eso que tenía Kennedy también para juntar su espalda con el vacío, ¿no? Y entonces él se sentó en esa butaca, se enfadó con la fotógrafa, que es por otra parte la que firma las fotos de esa entrevista, porque él creía que lo estaba fotografiando de más y él no se sentía con ganas de ser retratado. Así que en un momento determinado la echó de la casa. Váyase de aquí, váyase de aquí. Mario estaba ya en lo penúltimo de su razón. Luego vino la ruptura del hermano y la soledad. Pero mientras eso no duró, yo estaba allí con él, le hice la entrevista y luego íbamos a comer cerca de su casa. Siempre, Don Rafael. Sí, siempre al mismo lugar, siempre con las mismas comidas, y él tenía ganas de seguir escribiendo, pero restringió su producción a los haikus y los leía con delectación, porque él era, como la mayor parte de los escritores, muy admirador
de su escritura. A él le gustaba su escritura. Decía, mira Juancito, mira lo que me salió acá. Y yo siempre quise de él también ese modo de verse a sí mismo. Y entonces, hasta que me fui, nos hablábamos a veces y supe, por lo que hablábamos, lo que iba pasando en la vida. Hasta que un día me dijo el que llevaba entonces la fundación allí, dice, Mario ya está muy mal. Y me dijo, ven a verlo. Ya Mario no conocía, como para decir, dile a Juan que venga. Yo fui a verlo al hospital y él ya no conocía a nadie, ni siquiera al que llevaba su fundación, a nadie. Le habían quitado el bigote. El bigote era para Mario Benedetti como otra parte de su cara, como la esencia de su cara. Y yo fui a verlo. Debo decir que yo nunca me he olvidado de ese momento. Nunca me he olvidado de ese momento. Ni ahora me olvido de ese momento. Porque Mario había enloquecido. Como ser humano, él había perdido la razón. Y estaba rabioso. Y estaba rabioso con el chico que me había llevado. Y a mí no me conocía. Y yo le hablaba. Y él me hablaba con los ojos así, tristes, de persona que ha perdido el caballo de vivir. Y al cabo de unos días, estaba yo todavía allí, en Argentina en ese caso, murió. Y yo escribí sobre ese último momento. Y después escribí muchas veces. He escrito mucho sobre Mario Benedetti. Y yo hoy quería escribir en el tren. Y fue cuando escribí eso. Me da tanta pena hablar de Mario. Él fue un hombre extraordinario. Superó los exilios. De hecho, hizo de la palabra desexilio un modo suyo de combatir desde su interior el mundo que le fue hostil. Aquí, en Alicante, halló una especie de paz interior y de humor. Ustedes le dieron humor. Aquí no temía nada de nadie. Y se encariñó con este espacio de la vida e incluso no le importaba que el café llegara tarde desde lo más lejos, que es ese hotel enorme que ustedes tienen acá. El Palace, donde estaba el Palace. antes, que ya no está. Bueno, pues donde estuviera, era como el de Madrid. Como el de Madrid, no, como el de Tenerife. Pero el de Tenerife sí creía que le daban espinas en lugar de pescado. Y le daban el café frío. Pero aquí en Alicante algo le dieron a ustedes. Y yo recuerdo cuando lo acompañé aquí al Zapping de Siglos. Y aquí me encontré, entre las cosas, el Zapping de Siglos. Me encontré a él abrazando a Saramago. Me encontré tantas cosas. Este es él cuando aún no se había enfadado con la fotógrafa. Aquí viene un diálogo que yo nunca publiqué con él, pero que yo me sentaba a la máquina y él me hablaba y él me hablaba. Y aquí está una memoria de Mario que yo no sé para quién escribí y se la escribí a lo mejor para mí mismo.
Y aquí hay una cosa, que es una anécdota, que se titula ¿No te fijaste que hoy me he afeitado? Y les voy a contar esa anécdota, que yo no tenía previsto contar. De hecho, yo no tenía previsto nada de lo que estoy contando. Pero esa anécdota es muy interesante para mí. Cuando él se puso peor, yo le convencí de que tenía que ir al médico en Madrid. Y tenía que ir a un determinado médico, que era el doctor Toledo. El doctor Toledo... Oye, ¿más agua puedo tomar? Porque yo pensaba no hablar y ahora estoy... Entonces, yo lo llevé al doctor Toledo. El doctor Toledo le hizo una inspección. Y le dijo, Mario, tú tienes... Era un especialista en el mediastino. Tú tienes que irte a revisar, te tienes que operar, tienes que hacer esto, lo otro. Entonces, yo lo llevé al médico. Le hicieron unas pruebas. Él llegó y a los 2 días ya tenía mucha barba. Y yo le dije, Mario, tú no estás tan mal como para que tengas este aspecto de persona que está muy mal. ¿Cómo es eso? Así que tú tienes que ponerte tan bien como eres o como estás. Es decir, bien. Porque aquí te vienen a curar, no a retratarte feo. Entonces me fui, yo le traía todos los días, como decía él, los diarios. Le llevaba todos los diarios. E iba a las 8 de la mañana, porque él se levantaba extremadamente temprano. Y una persona que tiene malos pensamientos sobre su salud, tiene que recibir muy temprano una alegría. Yo lo sé porque yo he vivido y vivo, lo sabe Beatriz. Yo sin el Ventolin me da asma. A mí no me da asma si tengo el Ventolin. Luego me di cuenta de que tenía Ventolin. Pero mi histeria hacía que yo pensara que no tenía Ventolin. Y él y yo compartíamos Ventolin. Con mi abuelo era peor, porque mi abuelo tenía una bombona así enorme, que era el Ventolin de entonces. Bueno, pues entonces yo lo iba a ver todos los días. Y al segundo día de irlo a ver, desde el día que yo le dije, Mario, tienes que afeitarte, al segundo día yo no le dije nada, yo lo vi. Estuve dándole los periódicos, le conté cualquier cosa de fútbol, a él le gustaba mucho hablar de fútbol, como a mí. Él era del Nacional. Una vez, él era tan maniático, como yo mismo, tan maniático, que hizo rehacer un libro suyo en México, porque en la portada deslizaron, como si fuera su equipo, una foto chiquitita que ponía Peñarol. Y él no pudo soportar eso. Y el editor de México tuvo que rehacer otra vez el libro y poner la bandera del Nacional, que era su equipo. A mí siempre me pareció que la gente de izquierdas no podía estar en un equipo que se llamara Nacional. Así que no me pareció tan raro. Pero luego, bueno, sí, él era del Nacional, ¿no? Lo cierto es que al tercer día llegué y me dijo, cuando ya yo me iba, Juancito, ¿no te habías dado cuenta esto? ¿No te fijaste que hoy me afeité? Era como un niño. Era verdaderamente como un niño. Y leía sus poemas, todos ellos, como si fuera un niño que se los estuviera leyendo a sí mismo.
Cuando murió, para mí fue como la muerte de un hermano mayor. Yo era muy jovencito todavía, o notoriamente más joven que ahora. Y me ha costado mucho escribir de él por su dolor, porque él era todo dolor. Él cantaba, o por lo menos hacía cantar sus canciones, y algunas eran alegres, pero él no era un hombre alegre, no era un hombre alegre. Él era un hombre que necesitaba alegría, por eso daba canciones. Una vez Biglietti le dijo: yo hago música y a veces las hago de tus canciones, pero nunca has hecho una canción para mí. Y entonces él le dijo: pues tenemos que hacer algo con esta casualidad. Él era un hombre agradecido. Serrat era uno de los que recibió su gratitud. Hoy, mientras estaba esperando que viniera mi Ventolin, le dije a Beatriz, le dije: Serrat me ha dicho que diga a los amigos que vengan esta tarde que él era un hombre alto. Yo de broma le dije: como yo, porque Mario no era alto, pero era un hombre de gran altura, moral, literaria. Era un hombre singular. Y no me extraña que ustedes le quieran. Y que él quisiera tanto a Alicante. Porque seguramente aquí ustedes le supieron querer. No le llevaron a iglesias malquistas, ni a pescaderías traicioneras. Tuvo aquí sus amigos. Muchas gracias. Eso no significa nada preguntas más. Eso no significa nada preguntas más. Pero me hicieron una pregunta y llené un espacio. Falta la anécdota del dulce de batata que hace por ahí. Ah, sí, que lo tenía que contar. Que nos has dejado ahí con... El dulce de batata es fantástico. En la época en que Arturo Pérez Reverte aún no imponía su voluntad, fuimos a ver a Mario y a Fernando Esteves, que era el director de Alfaguara en Montevideo. Y entonces fuimos a un restaurante que no había elegido Arturo. Y eso era... Luego se fue haciendo complicado, porque como él llegó a conocer tantos sitios, siempre imponía el sitio. Ustedes no digan de esto nada, Arturo. Y entonces, como es vecino, puede un día venir y alguien le dice Juan Cruz. Y entonces fuimos a un restaurante que había elegido Fernando Esteves, y se suponía que era del gusto de Mario. Y nada más llegar al restaurante, estaba muy bien dispuesto. Arturo le preguntó al camarero lo siguiente. Obviamente no estábamos en los postres. Estábamos Mario, Arturo, Fernando y yo mismo. Yo era el director de Alfaguara, con lo cual yo tenía obligaciones con los comensales, porque era el director general del grupo, con lo cual tenía yo también que ser obsequioso, hacer que Mario estuviera contento, que el otro estuviera contento. Yo me he pasado la vida haciendo que la gente estuviera contenta.
espero envejecer más para que alguien también sienta que yo tengo que estar contento. Y entonces pregunta Arturo al camarero: ¿tienen ustedes dulce de batata? Y el camarero, para mi consternación, dijo no. Y entonces Arturo hizo esa cara que tienen los escritores muy exitosos de perdonar la vida a los comensales. Pero Mario no supo que ese rostro nos incriminaba y lateralmente lo tenía a él como también dañado por la falencia del restaurante elegido por Fernando Esteves, aquel muchacho, que era un muchacho entonces. Entonces pasa la comida, obviamente cada uno tuvo donde pudiera los huevos, en la garganta, donde fuera, hasta que finalmente Arturo dijera: "Y pues, que no tenemos". Y al final de la comida dijo Arturo, con respecto a los postres que pudieran venir, dice: "Bueno, ya que no hay dulce de batata", dice el camarero: "Sí hay dulce de batata. Nosotros tenemos dulce de batata". Entonces Arturo se quedó callado, no iba a recuperar la anécdota desde el principio. Se quedó callado, dice: "Bueno, pues tráigame dulce de batata". Mario pidió dulce de leche, el otro pediría lo que fuera, y yo pedí que Dios me cogiera confesado, por ejemplo. Y entonces Mario comió lo que fuera, el otro comió lo que fuera, y nos fuimos. Al cabo de un mes me llamó el director general de Argentina, que comprendía también Montevideo. Dice: "Oye, Juan, ha dimitido, o se tiene que ir porque tiene otro trabajo, el director de Alfaguara Argentina, Juan Martini. ¿Tú sabes de alguien que pudiera ser un buen director?". Yo dije: "Fernando Esteves". Y entonces me dijo: "Pero muy joven". Dice: "¿Joven? Un tipo que es capaz de buscar dulce de batata para que Arturo Pérez Reverte no se vaya de la editorial Alfaguara". Y gracias a eso, Fernando Esteves ha sido director en Argentina, México, España y ahora en Perú. Gracias al dulce de batata que con motivo de la visita de... ¿Y yo por qué contaba esto? Porque lo has dicho a mitad. Ah, sí. Y lo hemos Bueno, pues recuperado. ya está contado. Ya está contado. Esto no sirve para los alumnos. Pero bueno, para ti sí. Esa fue la historia. Para mí, Benedetti siempre fue un hombre asombrado. En todas partes parecía asombrado, parecía recién llegado. Cuando iba a los restaurantes, y siempre pedía ir al mismo, era la Ancha de Zorrilla, del paseo de la calle Príncipe de Vergara, llevaba en una libretita que tenía rayas, llevaba apuntado todo lo que me tenía que decir. Y me lo decía minuciosamente. Y yo tenía que cumplir con todo eso. Porque era un hombre muy exigente. Muy exigente. Sus exigencias eran mínimas, pero todas le importaban. En la libretita apuntaba que tenía que hablar con el periódico para avisarle de cuándo entregaba el artículo. Una entrevista, cuando yo era director si debía darla o no. Es decir, todo eran cosas
que eran importantes para él. Él no te pedía nada del otro mundo, pero lo que te pedía de este mundo tenías que hacérselo. No era Pérez Reverte, pero todo escritor tiene dentro un pequeño Pérez Reverte. ¿Es verdad o mentira? ¿Es verdad o mentira? Y lo reflejas muy Palabras del niño Jesús. Palabras del niño Jesús. aquí, lo reflejas muy bien eso que estás diciendo. Yo recuerdo Y ahora cuando terminó de leer Sapien de siglos. No, yo lo que quería decir, dije ya lo de Serrat, lo dije, ¿no? Sí, Que él era alto. sí. Y yo le dije a Serrat, como yo. Dice, no, él era de otra estatura. Y él, cuando leyó esto, luego nos lo leyó a nosotros. Alicante, 16 de mayo de 1997. Él nunca olvidó ese momento. Nunca olvidó ese momento. Ustedes quizá no saben lo importante que ustedes fueron para él. Fueron otra parte de Mallorca, otra parte de La Habana, otra parte de Perú, otra parte de Argentina y una parte muy importante del pasado uruguayo, cuando él aún no era un perseguido, porque él estuvo buscando toda su vida una acogida. Y el que vive sin ser acogido es siempre un hombre triste, que busca en otras partes aquello que perdió. Aquello que perdió. Y ustedes le dieron aquello que perdió. Podemos, después de esta preciosa... Bueno, en realidad todo lo que has dicho, yo estando aquí con José Carlos Rovira, con Carmen Alemán, que son los grandes protagonistas de esa acogida y de ese amor que estás diciendo que recibí de Alicante, luego estábamos los que fuimos llegando después, ¿no? Pero José Carlos, Carmen, pues fueron los grandes protagonistas de esa acogida. Y mientras hablas, pues yo me veo ahí escuchando a Benedetti. No sé si es la primera vez que hablas en esta sala. No. Has venido a la universidad varias veces y aquí Benedetti ha estado recitando muchas veces, y cuando murió, las inmensas colas que había siempre para escuchar aquí en Alicante a Benedetti, aquel día también daba la vuelta, y yo me recuerdo ahí en el suelo, porque esto estaba abarrotado, con mi padre que está ahí en una esquinita. ¿Tu padre lo conocí ya? Sí, sí. Es el único que se ha reído de mis chistes. Le habré dicho algo a él. Bueno, Rovira también, ¿eh? Pues me estaba emocionando ¿Y mucho escucharte, porque en esta sala ha habido mucha historia de Benedetti, recogiendo tus palabras y evocando toda esa historia, todos esos momentos. Yo quería, por si acaso vas a preguntar, Sí. ¿no? No, la pregunta Es que a ti me te han pagan para respondido- preguntar, a mí no, así que... si no... Luego volvemos a la pregunta inicial, que era el articulario Vale, de el país. Sí. sí. Pero eso después. Pero quería yo decir una... No, pero una eso era anécdota. curioso, porque él inauguraba eso. Por eso, luego Él se tomaba en serio todo. Él era un hombre serio, que hacía reír, porque hay textos suyos Sí. muy humorísticos, pero era un hombre muy serio. Y entonces yo le dije, Mario, y tienes que escribir al lado de tu mano lo que te dé la gana. Y lo hacía con una pulcritud enorme. Si tú tienes, yo tengo ejemplares de esos libros, y él lo hacía. Él era como un orfebre de sus libros, y luego los miraba. ¿Quedaron bien, Juancito? Pues un día que fui a su casa de Montevideo, precisamente estaba yo en Chile y, bueno, de vez en cuando lo llamaba,
Y me dijo, Carmen, que te vas a Chile, no vienes a Uruguay, pero quiero que vengas a verme. Pues sí voy a ir, Mario, porque quiero contarte una cosa. Dije, bueno, pues voy a ir para allá. Entonces lo que quería contar es que quería ceder la biblioteca de Madrid a la Universidad de Alicante. Pero cuando entré en la casa y lo saludé, lo primero que me dijo fue, que ahora que estaba recordando, a raíz de lo que tú estabas diciendo, me enseñó una revista y me dice, ¿has visto el reportaje que me ha hecho Juan Cruz en El País, en el suplemento del País? Lo primero que me dijo cuando entré en la casa. Emocionante. Me dijo, ¿has visto? Entonces él miraba, incluso las fotografías, ¿no? Decía, fíjate, digo, qué fotografías tan bonitas te han hecho, pero fíjate qué reportaje me han hecho. Y él echó a la fotógrafa. Lo recuerdo todavía. Lo recuerdo en la puerta de su casa. ¡Fuera! Yo lo conté en la entrevista, me parece. Pero eran malos momentos. Él, cuando volvió de España y vivió todas aquellas tragedias, ya nunca fue feliz. Él no fue sino feliz a trozos, como a veces eran sus poemas, ¿no? Felices a trozos. Es que nos deja sin palabras. Sí. O sea, es que lo que estás contando hoy es de tal emoción, tal intensidad, que, claro, la imagen que nosotros tenemos de Benedetti, que sin duda es, aunque lo hayamos conocido, es superficial, ¿no? Pero hay anécdotas, yo tengo anécdotas muy bonitas con él, muy hermosas, y lo que estás contándonos es esa otra parte, ¿no? Que quizá en Alicante no la vimos. Una noche lo llevamos con Serrat, y no sé a quién más, a comer cerca del muelle. Aquí todo es muelle, como en Tenerife, ¿no? Bueno, y no sé qué pasó con el arroz. Y entonces miró para mí, porque algo le pusieron en el arroz que no le gustó. Y yo miré a los demás que estaban comiéndose el arroz. Yo le dije, Serrat se lo está comiendo. Y entonces pues él siguió comiéndose el arroz. Serrat me libró de una buena. Porque él, si encontraba algo mal, buscaba de que hubiera algún editor por allí y al editor le lanzaba Pero eso es porque eras como su hermano. Sí, bueno, Entonces, yo era sobre todo alguien que compartía con él un secreto, que era el asma. Y había cosas que él no podía comer o no podía... Nueces, las nueces, horrible, no, eso no. Y él, si veía algún resto de cualquier cosa, no lo consideraba una agresión gastronómica, sino una agresión personal. Él era como un muchacho, su piel tan blanca, ¿no? Yo me imaginaba, bueno, yo lo iba a ver y él me llevaba a su cuarto, que era el cuarto donde él escribía y me enseñaba las cosas. Y siempre tenía alguna novedad y entonces me la leía. Y siempre esperaba algún juicio, pues como todos los escritores. Y esperaban que el juicio fuera bueno, como todos los escritores. El que diga que no, miente. Pero sí, Carmen, ese carácter meticuloso, sistemático, sí se lo conocimos, ¿no? Sí, de la puntualidad, por ejemplo, ¿no? Sí, él era muy... Yo soy muy puntual, tengo la manía de la puntualidad, y entonces cuando quedábamos para algo, siempre decía, Carmen, tú ven, porque José Carlos se retrasaba el pobre porque tenía que hacer otras cosas muchísimo más importantes, ¿verdad? Pero lo de la puntualidad era
Pero José Carlos era para él un dios. Sí, un príncipe. Le dijo retamar, hay una anécdota. Retamar como... Retamar le dice, o sea, Benedetti viene aquí, eso nos contó un día en el Palace, en el antiguo Palace. Benedetti viene aquí, le comenta a Retamar que lo habían invitado a Alicante y Retamar ya había estado aquí en Alicante. Y entonces dijo José Carlos, Retamar le dijo a Benedetti que José Carlos era un príncipe. Y Benedetti, cuando vino aquí, estábamos comiendo los canelones que le encantaban, la tortilla de patatas, canelones, tortilla de patatas y después el soufflé, ¿no? Y dijo eso, lo de, me ha dicho Retamar de ti, José Carlos, que eres un príncipe. Y José Carlos dijo, bueno, soy republicano. Se sintió rey. Se sintió rey. Bueno, Sí, ser republicano por un ratito no pasa nada. Pero José Carlos, querías comentar algo, ¿no? Denle un micrófono, por favor, a José Ay, Carlos. sí. Mira a ver qué... No llegó nunca más de 10 Pero, días, una vez estuvo 10 días, pasaba periodos largos y yo intentaba, y Carmen, que en ese momento estaba muy cerca, estaba ya cerca totalmente de Mario, yo intenté siempre que viniera con Luz, mientras que Luz pudo. La última vez no vino porque era cuando ya Luz había perdido, nos fuimos en Montevideo, no quiso que fuera a ver a Luz porque me dijo que Luz iba a sufrir porque no conocía, bueno, pero en fin, me refería a que venía con Luz, que viniera con Luz, que no fue siempre, porque Mario, como dices, tenía un carácter a veces muy difícil. Es decir, un enfado de Mario con cualquier persona, yo creo que conmigo se enfadó un par de veces solo, ¿no? Pero un enfado de Mario podía ser terrible, sí. Es decir, y entonces si estaba Luz, Mario no se enfadaba, era una experiencia, o si se enfadaba, Luz lo corregía inmediatamente y entonces Mario atenuaba el enfado. Bueno, pero es una historia que coincide. Recuerdo que cuando fui a verlo ya con Luz en Montevideo y hospitalizada, le dije si una tarde lo acompañaba. Daniel tampoco podía ir, Vivieti, ¿no? Que fue siempre también aquí el acompañante y en Montevideo muchas veces. Y entonces Mario me dijo, no te va a conocer y va a sufrir porque no vas a ver quién eres y va a ser... Bueno, en fin, eso era lo que quería contar. La presencia de Luz era imprescindible. Mira, voy a contar yo una anécdota, perdonadme, una cosa personal sobre Luz, ¿no? Mi hija, cuando era pequeñita, le regalaron una muñeca y mi Carmen le puso el nombre de Aitana Luz, ¿no? Aitana porque le sonaba Aitana Luz, por Luz. Y entonces para mi hija Luz era la importante, porque vinieron algunas veces a mi casa, ¿no? Y entonces decía siempre Carmen, y eso le hacía mucha gracia a Benedetti, ¿cuándo recita el marido de Luz? ¿Cuándo recita el marido de Luz? Ah, que a lo mejor va a recitar Benedetti y tal. No, para ella la importante era Luz, ¿no? O sea, y eso le hacía como mucha gracia a Benedetti. Mario era muy irritable, excepto con Luz. Había en él una mezcla de aceptación y de pena de sus... de los misgivings, me ha salido en inglés, pero ustedes me perdonan, aquí estamos en Alicante, de Luz, cosas que hiciera mal Luz, ya en el final de su vida él las daba por buenas. Al final de su vida, en Madrid, Luz no contestaba al teléfono, obviamente, porque ella no sabía que estaba sonando el teléfono. Y cuando él no estaba, el teléfono sonaba igualmente. Y ella tenía que tener constancia de que sonaba el teléfono, para al menos salir y decir, no está, cualquier cosa. Y entonces alguien le sugirió, no sé si fui yo o fue Chus Visor, que pusiera, o cualquier otro, no me acuerdo. Y él pusieron junto a la cocina una
como una luz, que cuando sonaba el teléfono se encendía rojo. Pero claro, ella nunca sabía que estaba sonando una luz y sonaba para nada. Era como un símbolo reiterativo. Luz, no veía la luz. Y era muy triste comprobar que ella estaba allí, ausente por completo, de lo que significaba esa luz. Yo creo que no hemos encontrado mejor cierre para este seminario que tu presencia esta tarde aquí. Y no te puedes imaginar, de verdad, el regalo que nos has hecho. Y te voy a explicar por qué. Menos mal que no habías preparado absolutamente nada para contarnos hoy. Y eso sí había preparado una cosa. Sí, pero yo creo que lo preparado, mejor... me da tanta pena hablar de Mario. Ese es el título de tu intervención de hoy. Y el que tenemos que poner, menos mal que se ha grabado, y que hay que darle forma a todo lo que ha dicho, porque es que tiene una estructura perfecta, desde frases que has dicho y luego las has recogido. Nos has dejado... Yo creo que tú mismo te tienes que sentir especialmente como feliz, ¿no? Porque te ha salido redondo, nos has emocionado. Yo juro por mi madre sí. que no había preparado Pues nada. por eso digo, la frescura... Son ustedes los que me han... organizado todo lo que he dicho. Pero Juan, la frescura desde el principio hasta el final. Yo estaba oyendo lo que decía Carmen. Lo que acaba de decir ahora es para tomar nota. Pero menos mal que está grabado y de aquí sale algo, una historia preciosa con ese título, claro. Eso es por viejo. Por supuesto. Eso es por viejo. Bueno, y tablas no, pero que... Bueno, y por escritor. Por escritor. Tú cuando escribes un artículo, dices algo al principio y luego lo retomas al final y haces ahí una especie de cierre que también recuerdas, eso cíclico, te ha salido todo, sin habértelo pensado casi nada. Pues entonces déjenme terminar. Te doy las gracias. Lindo haberlo vivido para poderlo contar. Gracias.